A veces, el amor no llega con flores ni cartas. Llega con pintura en las manos y colores en la ropa. Yo no sabía que un mural callejero, bajo el sol de la tarde, sería el lugar donde encontraría a alguien que pintaría mucho más que paredes. Pintaría mi vida entera. Era una tarde tibia, de esas en las que la ciudad parece ir más lento. El sol caía en un ángulo perfecto, tiñendo de naranja los edificios, y yo había decidido caminar sin rumbo, buscando despejar la cabeza. Mis días últimamente habían sido grises, casi tanto como las paredes de la calle por la que pasaba. Y entonces lo vi. Un mural inmenso, lleno de colores, que parecían moverse con la luz. No era uno de esos grafitis improvisados, era una obra que respiraba vida. Pinturas vibrantes se mezclaban en formas que parecían contar una historia. Rostros que miraban al cielo, manos que se extendían como buscando algo, y un fondo de tonos cálidos que casi se sentía como un abrazo. Me detuve sin pensarlo. Me quedé ahí, de pie, contemplando cada detalle, como si pudiera escuchar lo que ese muro quería decirme. Y fue en ese instante, cuando di un paso hacia atrás para verlo completo, que la noté. Ella estaba parada a mi lado, como si hubiéramos llegado al mismo tiempo. Tenía un cabello largo, oscuro, que el viento jugaba enredando, y una mirada tan concentrada que me pregunté si también escuchaba esa voz muda del mural. No me había visto todavía. Es increíble, ¿verdad?, me atreví a decir, con un tono que buscaba romper el silencio sin asustarla. Ella giró apenas la cabeza y sonrió, como si me conociera de antes. «Sí», dijo, y su voz tenía esa suavidad que uno siente pocas veces en la vida. No sé si es el color o la historia que cuenta, pero siento que podría quedarme aquí horas. Nos quedamos un momento sin hablar, solo mirando. La gente pasaba alrededor, los autos hacían su ruido habitual, pero parecía que ese pedazo de vereda era un pequeño universo aparte. Entonces vi que ella llevaba una mochila manchada de pintura seca. No era casualidad que estuviera ahí. «¿Tú pintas?», pregunté, inclinando un poco la cabeza hacia su mochila. Sus ojos se iluminaron, y fue como si una chispa encendiera la conversación. «Sí. Bueno, pinto cuando puedo. A veces me invitan a colaborar en murales como este. Otras veces es solo en mi cuaderno». Se encogió de hombros, pero en sus manos noté pequeños restos de pintura reciente, como huellas de su pasión. Hubo un segundo de silencio, de esos que no incomodan, sino que abren una puerta invisible. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te gusta el arte?». La pregunta me tomó por sorpresa. No me consideraba una experta, pero algo en su forma de mirar hacía que quisiera decirle la verdad. «Me gusta como el arte te obliga a detenerte. Como ahora. Sin este mural, probablemente seguiría caminando sin mirar a mi alrededor». Ella me sonrió de nuevo, y sentí algo extraño, como si la tarde hubiese cambiado de temperatura. Justo en ese momento, un hombre mayor que pintaba en la parte baja del mural nos miró y dijo: «Si quieren, hay brochas de sobra». Ella lo miró y luego me miró a mí, como pidiéndome permiso para algo que ya sabía que quería hacer. «¿Te atreves?», dijo, con una media sonrisa. Yo no sabía que esa simple pregunta sería el inicio de algo que pintaría mucho más que paredes. Me quedé mirándola unos segundos, intentando descifrar si me hablaba en serio. Nunca había pintado un mural en mi vida, y mucho menos en plena calle, con desconocidos observando. Pero había algo en su mirada que hacía imposible decirle que no. «Está bien, pero si arruino algo, es tu culpa», dije, sonriendo nerviosa. Ella soltó una pequeña risa que me hizo sentir que ya había valido la pena aceptar. Caminamos hacia el hombre que nos había ofrecido las brochas. Tenía la piel curtida por el sol y una calma en los gestos que parecía de alguien que había pintado toda su vida. Nos dio un par de pinceles y un tarro de pintura color turquesa.
Solo sigan la línea y no se preocupen. El muro se encarga de enseñar, dijo, guiñando un ojo antes de volver a su trabajo. Me arrodillé junto a ella frente a una parte baja del mural. Vi cómo sumergía el pincel con cuidado, como si el color fuera algo sagrado. El olor a pintura fresca me envolvió y el sonido del tráfico se volvió un murmullo lejano. No pienses mucho, solo deja que fluya, me dijo mientras movía el brazo con soltura, llenando de color un espacio vacío. La imité y en ese momento entendí lo que quería decir. La pintura se deslizaba y no importaba si mi trazo era perfecto. Lo importante era sentir que estaba dejando algo de mí ahí. Cada vez que nuestras manos se acercaban, notaba la calidez de su piel, aunque no nos tocáramos. Me di cuenta de que a veces la miraba más a ella que al mural, como si quisiera guardar en mi memoria el gesto preciso con el que sonreía cuando un trazo quedaba bien. ¿Siempre pintas en la calle?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella negó suavemente. No siempre, pero es mi forma de sentirme libre. Aquí nadie me dice que un color no combina o que un trazo no tiene sentido. La calle es mi galería y mi refugio. Mientras hablaba, una ráfaga de viento levantó un mechón de su cabello y dejó una mancha diminuta de pintura en su mejilla. No pude evitar reír. «Tienes turquesa aquí», le dije, señalando. «¿Ah, sí?» Sonrió y sin pensarlo me acercó el pincel, como si quisiera vengarse. Yo retrocedí instintivamente, pero fue inútil. Una mancha de azul quedó sobre mi brazo. Las dos reímos como si nos conociéramos de años, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tarde no tenía prisa en acabar. Cuando el sol comenzó a bajar, el hombre mayor guardó sus materiales y nos agradeció la ayuda. El mural había cambiado, no solo en color, sino en lo que me hacía sentir. Ella miró el muro y luego a mí. «Podríamos seguir mañana, si quieres». Ese «si quieres» resonó más fuerte que todo el ruido de la calle. «Claro que quiero», respondí, y sentí que acababa de aceptar algo mucho más grande que pintar un mural. A la mañana siguiente, me descubrí caminando con una ansiedad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No era solo por seguir pintando el mural, era por volver a verla. El camino hasta la calle del día anterior se me hizo corto, como si la ciudad hubiera reducido sus distancias solo para ayudarme. Cuando doblé la esquina, ahí estaba ella, sentada en el bordillo, con una taza de café en la mano y una gorra que cubría parte de su rostro, pero no su sonrisa cuando me vio. «Llegaste», dijo, como si me hubiera estado esperando desde hacía horas. «Prometí que vendría», respondí, y fue imposible no sonreír también. Nos acercamos al mural. El hombre mayor ya estaba allí, preparando las pinturas. Nos saludó con un gesto de cabeza y nos dejó un espacio listo para continuar. Esta vez, el color era un naranja profundo, casi como el de la tarde anterior. Ella me pasó un pincel sin decir nada. El silencio entre nosotras no era incómodo, más bien parecía un lenguaje propio. Pintábamos, y de vez en cuando nuestros hombros se rozaban, como si el muro se hubiera convertido en un cómplice silencioso. «No dormí mucho anoche», me confesó mientras seguía un trazo curvo. No dejaba de pensar en cómo íbamos a terminar este espacio. «Yo tampoco», admití, aunque creo que no era solo por el mural. Ella levantó la vista, y por un momento sentí que su mirada me atravesaba. No dijo nada, pero la curva de su sonrisa me dio una respuesta que no necesitaba palabras. En un momento, un niño que pasaba con su madre se detuvo a mirarnos. «¿Ustedes lo pintaron?», preguntó, con los ojos abiertos de admiración. «Una parte», respondió ella, agachándose para hablarle. «¿Quieres probar?». Le dio un pincel, y el niño hizo una línea temblorosa en un rincón. Su madre agradeció y siguieron su camino. Yo la miré
y pensé que pocas personas podían tener esa calidez natural. Cuando hicimos una pausa, me senté a su lado en el bordillo. ¿Sabes?, dije, mirando el mural. Me alegra haberme detenido ese día. Ella giró hacia mí. A mí también, aunque yo estaba segura de que te ibas a ir sin decir nada. Reí suavemente. Estaba pensando en hacerlo, pero entonces me hablaste. Nos quedamos ahí, en silencio, observando cómo el sol iluminaba los colores que habíamos pintado. Y aunque todavía no lo sabía, ese segundo día marcó el inicio de algo que ya no podría borrar ni aunque quisiera. El tercer día que nos encontramos frente al mural, ya no sentía que estaba yendo a pintar, sentía que estaba yendo a verla. Ella llegó con una botella de agua en una mano y una caja de galletas caseras en la otra. Para que no trabajemos con el estómago vacío, dijo, como si esa fuera la excusa para traerme algo. Comenzamos a pintar, y esta vez el color era un verde profundo que contrastaba con el naranja que habíamos dejado la tarde anterior. Mientras pasaba el pincel, la curiosidad empezó a ganarme. ¿Cómo empezaste con esto?, pregunté. Ella sonrió con un dejo de nostalgia. Mi mamá pintaba flores, paisajes, cosas tranquilas. Yo la veía y me parecía mágico. Después, su voz se detuvo un segundo. Después ella se fue y la pintura quedó como lo único que me recordaba a ella. Guardé silencio. No quería interrumpir ese momento. Pintar para mí es, no sé, como seguir hablando con ella, añadió, bajando la vista al muro. No supe qué decir. Solo me acerqué un poco más y le sonreí, intentando que supiera que no estaba sola en ese instante. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Qué haces cuando no estás pintando murales improvisados con desconocidas? Me reí. Trabajo en una oficina, nada emocionante, creo que por eso me atrajo tanto este mural. Me sacó de la rutina. Ella me miró con esa expresión de quien escucha más allá de las palabras. Tal vez la rutina también puede pintarse, dijo, como si estuviera lanzando una idea para un futuro mural. En un momento, mientras estábamos agachadas trabajando un rincón del muro, nuestras manos se toparon. No fue un contacto largo, pero fue suficiente para que mi respiración se alterara apenas. Ella retiró la mano lentamente, pero no apartó la mirada. «Tienes pintura en la frente», me dijo. «¿Otra vez?», pregunté, riendo. Ella negó con la cabeza y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me limpió con su pulgar. Ese gesto, sencillo, pero tan cercano, me dejó inmóvil unos segundos. Seguimos pintando, pero algo había cambiado. Entre los trazos, las pausas y las miradas, sentí que el mural ya no era solo un fondo para nuestras conversaciones. Era el testigo silencioso de algo que estaba empezando a crecer. Al despedirnos, ella se quedó mirándome. «Mañana no puedo venir, pero pasado sí. ¿Te parece?». Asentí, intentando que mi voz sonara casual. «Claro, yo estaré aquí». Pero por dentro, sabía que esos días sin verla iban a sentirse más largos que cualquier pared que tuviéramos que pintar juntas. El día que no nos vimos, la calle se sintió distinta. Pasé por el mural de todos modos, solo para mirarlo. El sol caía de un lado y los colores parecían dormidos, como si también esperaran su regreso para despertar. Me quedé ahí un rato, sentada en el bordillo, con las manos vacías y la sensación de que algo faltaba. No pinté, no quise tocar el muro sin ella. En cambio, observé los detalles, pequeñas gotas secas que habían quedado en la base, huellas de manos diminutas del niño que había pasado y un par de trazos que reconocí como suyos por la forma en que la pintura quedaba más cargada en las esquinas. Cuando me fui, me prometí que al día siguiente llegaría antes. Y cumplí. El sol apenas empezaba a entibiar el pavimento
cuando doblé la esquina y la vi acercarse. Venía con la mochila al hombro y un termo en la mano. Me sonrió desde lejos y sentí cómo esa imagen se quedaba grabada. «Llegaste temprano», dijo, con un tono entre sorpresa y alegría. Tenía ganas de seguir pintando, respondí, aunque las pausas en mis palabras probablemente revelaban que no me refería solo al mural. Ese día, el hombre mayor no estaba. El espacio era solo para nosotras. Sacamos las pinturas y comenzamos a trabajar en una parte alta del muro. Ella subió a una pequeña escalera y yo me quedé abajo, pasándole los botes de color y observando cómo el sol iluminaba su perfil. «¿Te puedo decir algo?», dijo, sin dejar de pintar. «Claro. Me gusta que vengas, no solo por la ayuda, sino porque haces que todo se sienta más vivo». No supe qué contestar. Sentí un calor recorrerme, pero no por el sol. «Yo también. Me alegra estar aquí contigo», dije, y no necesité más. Pintamos durante horas, hablando de cosas pequeñas, la música que escuchábamos de niñas, comidas favoritas, lugares a los que queríamos ir. Pero, entre cada risa y cada trazo, había silencios que decían mucho más que nuestras palabras. En un momento, mientras bajaba de la escalera, ella perdió el equilibrio. La sostuve por la cintura y por un segundo quedamos demasiado cerca. El olor de la pintura se mezclaba con el aroma suave de su cabello. «Gracias», susurró, y sus ojos se quedaron fijos en los míos. Soltamos una pequeña risa nerviosa y seguimos trabajando, pero el resto del día, cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía que ese contacto llevaba algo más que pintura. El cielo estaba despejado cuando llegamos, pero en la ciudad eso no significaba nada. Ella llevaba una camiseta blanca con pequeñas manchas de pintura que parecían parte del diseño. Al verme, levantó una ceja y dijo: «Hoy vamos a terminar esa parte del mural, lo presiento». Yo sonreí y nos pusimos manos a la obra. El aire estaba más fresco que otros días, y mientras mezclábamos los tonos para la sección superior, me di cuenta de que la luz del día estaba perfecta, ni muy fuerte ni muy tenue. Pero a mitad de la mañana, una nube oscura apareció sin aviso, como si hubiera estado esperando el momento exacto para interrumpirnos. «Parece que va a llover», dije, mirando el cielo. Ella negó con una sonrisa confiada. «Tranquila, no creo que...». No terminó la frase. La primera gota cayó sobre el muro, dejando un pequeño camino de agua sobre el verde fresco. Y luego, como si el cielo hubiera decidido no contenerse más, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Corremos a guardar las pinturas bajo un pequeño toldo improvisado en la esquina. Nos metimos ahí, hombro con hombro, empapadas en cuestión de segundos. El agua golpeaba el pavimento y hacía que los colores del mural parecieran más intensos. «Bueno», dijo entre risas, «creo que este será un día corto de trabajo». Yo reí, aunque por dentro no me importaba que el día se alargara si eso significaba quedarme ahí con ella. Las gotas resbalaban por su cabello y me dieron ganas de apartarlas, pero no lo hice. «¿Te molesta la lluvia?», preguntó. «No», dije, y luego añadí en voz más baja. «Me molesta cuando no la comparto con alguien». Ella me miró como si esa respuesta hubiera abierto algo que no esperábamos. «Entonces supongo que hoy no molesta», susurró. El silencio que siguió estaba lleno de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Un rayo iluminó el cielo a lo lejos, y ella se acomodó más cerca, como si ese pequeño toldo fuera el único lugar seguro. La lluvia no paraba, y terminamos sentadas en el borde, viendo cómo el agua lavaba parte de la pintura más fresca. En lugar de molestarnos, nos reímos como si el mural estuviera participando en la broma del clima. «Mañana tendremos que retocar», dijo ella. «Mañana estaremos aquí», respondí. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento sentí que algo entre nosotras ya había empezado a florecer. Al día siguiente, el mural parecía herido. La lluvia había dejado marcas irregulares,
lavando parte del verde y del naranja que tanto nos había costado. Me dolió verlo así, pero al mismo tiempo me dio una excusa perfecta para pasar más tiempo con ella. Llegó unos minutos después que yo, con el cabello aún húmedo por la ducha y una sudadera gris que le quedaba grande. «Bueno», dijo al ver el muro, «supongo que hoy es día de reparación». «Y de paciencia», añadí, sonriendo. Comenzamos a preparar los colores otra vez. El hombre mayor que siempre nos daba espacio no apareció esa mañana, y sentí que el lugar nos pertenecía. Sin prisa, empezamos a cubrir las manchas y rehacer los trazos. Ella pintaba en silencio, pero su silencio no era distante. Era como si estuviera construyendo algo dentro, y yo quería saber qué era. «¿En qué piensas?», pregunté, pasándole un bote de pintura. «En que a veces las cosas que se dañan pueden quedar más bonitas después de arreglarse», respondió, mirándome un segundo antes de volver al mural. No estaba segura de si hablaba solo del muro o de algo más. Mientras pintábamos juntas un espacio alto, nuestros brazos se rozaron y ninguno de los dos se apartó. Era un contacto mínimo, pero constante. El sonido de las brochas contra la pared, mezclado con el olor a pintura, hacía que todo lo demás desapareciera. En un momento, ella dejó el pincel y me miró con una media sonrisa. «Creo que me gusta más cómo queda cuando lo pintamos juntas». «A mí también», respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro sentía que algo me temblaba. Hicimos una pausa para beber agua. Sentadas en el bordillo, con el sol de mediodía calentándonos el rostro, ella empezó a dibujar líneas invisibles con el dedo en el pavimento. «No suelo dejar que la gente pinte conmigo», confesó. «Es como dejar que entren a un lugar que siempre cuido mucho». «¿Y por qué me dejaste a mí?», pregunté, genuinamente curiosa. Ella se encogió de hombros, pero su mirada decía más que sus palabras. «Supongo que sentí que no ibas a borrar nada, sino a sumar». No supe qué decir. Me quedé en silencio, pero por dentro su frase resonaba como un eco cálido. Terminamos la jornada con la parte dañada del mural nuevamente viva. Antes de despedirnos, ella me pasó la brocha que había usado todo el día. «Llévala, para que recuerdes que aquí tienes un color reservado». Caminé a casa con la brocha en la mano, como si fuera algo mucho más valioso que una simple herramienta. El día después de restaurar el mural, ella llegó con algo distinto en su energía. Caminaba ligera, como si hubiera tomado una decisión. «Hoy pintamos poco», dijo, sonriendo de forma misteriosa. «¿Poco?», pregunté, levantando una ceja. «¿Y qué vamos a hacer el resto del tiempo?». «Quiero mostrarte algo». Guardamos los materiales básicos en su mochila y dejamos el mural para más tarde. Caminamos por calles que no conocía bien, pasando entre puestos de frutas, librerías antiguas y paredes llenas de pequeños grafitis que parecían susurrar historias. «Aquí es», dijo finalmente, deteniéndose frente a una puerta metálica pintada de azul con manchas de pintura vieja. La abrió y subimos por unas escaleras angostas. El olor a madera y pintura me golpeó antes de llegar arriba. Cuando la puerta final se abrió, descubrí un espacio lleno de lienzos, frascos de colores y pinceles en tarros de vidrio. «Este es mi refugio», dijo, caminando hacia una ventana amplia que dejaba entrar la luz de la tarde. «Aquí pinto lo que no muestro en la calle». Me quedé observando cada cuadro. Había rostros, manos, escenas que parecían sueños y algunas piezas tan abstractas que daban ganas de quedarse horas descifrándolas. «Son hermosos», murmuré, casi sin darme cuenta. Ella se apoyó contra la pared y me miró. Nadie había visto todo esto hasta ahora. Ese hasta ahora me atravesó. No era solo un taller, era una parte de ella que había decidido abrirme. Nos sentamos en el suelo, entre manchas de pintura seca, y comenzó a mostrarme pequeños bocetos en hojas sueltas.
Algunos eran de paisajes, otros de personas. Uno en particular me llamó la atención. Una figura de espaldas mirando un mural incompleto. Ese lo dibujé el primer día que te vi, confesó. Sentí que algo en el aire se detenía. ¿En serio? Asintió y bajó la mirada con una sonrisa tímida. No sabía si ibas a volver, pero quise guardar esa escena, por si acaso. Me quedé en silencio, observando el dibujo. No era una copia exacta de mí, pero había algo en la postura, en la forma en que estaba plasmada, que me hacía sentir reconocida. Pasamos horas ahí, hablando y riendo, hasta que el sol comenzó a caer. Antes de irnos, ella tomó un frasco pequeño de pintura dorada y me lo puso en la mano. Para que recuerdes que los colores también pueden guardarse, no solo pintarse. Salimos del taller con la sensación de que, poco a poco, estábamos pintando algo mucho más grande que cualquier mural. Volvimos al mural a la mañana siguiente. Algo había cambiado desde que me mostró su refugio. No era un cambio ruidoso, pero estaba ahí, en la forma en que nuestras miradas se sostenían un poco más, en cómo nuestros movimientos parecían sincronizados sin necesidad de palabras. Ella trajo un nuevo color, un violeta profundo que, según dijo, quería usar para los detalles finales. Es mi color favorito, me confesó mientras lo mezclaba. No lo uso mucho porque me gusta guardarlo para cosas especiales. ¿Y por qué ahora sí?, pregunté. Me miró de reojo, con una sonrisa pequeña pero clara. Porque este mural ya es especial. Comenzamos a trabajar en las esquinas más altas, y como no teníamos escalera suficiente, improvisamos. Yo sostenía el bote de pintura mientras ella, de puntillas, llegaba lo más arriba que podía. En un momento, un poco de pintura goteó sobre mi mano, y ella, sin pensarlo, la limpió con sus dedos, dejándome una sensación cálida que no tenía nada que ver con la pintura. Lo siento, dijo, pero no apartó la mano enseguida. La gente pasaba por la acera, algunos se detenían a observar, otros lanzaban comentarios de admiración. Un señor mayor nos dijo: «Se nota que pintan con cariño, eso no se finge». Ella y yo nos miramos y reímos, pero en mi pecho algo se encendió, porque tenía razón. Lo que estábamos pintando tenía algo que no podía fingirse. En un momento de descanso, nos sentamos contra la pared opuesta al mural. El sol nos daba de frente y ella se inclinó hacia atrás, cerrando los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de pintar contigo?, preguntó de repente. ¿Qué? Que nunca siento que estamos apuradas. Es como si el tiempo se detuviera, aunque haya ruido y gente alrededor. Asentí, sintiendo que sus palabras eran exactamente lo que yo también pensaba. Es que aquí no hay prisa. Ella abrió los ojos y me miró fijo, como si estuviera evaluando si decir algo más. Finalmente, solo sonrió y volvió a levantarse. Vamos, que el violeta nos está esperando. Ese día, el mural comenzó a tener un brillo distinto, no solo por el color nuevo, sino porque cada trazo parecía llevar algo de lo que estábamos construyendo sin decirlo en voz alta. Cuando guardamos las brochas, ella me entregó una hoja doblada en dos. Es un boceto para lo que quiero hacer mañana, pero no lo abras hasta que llegues a casa. La guardé como si fuera un secreto valioso, sin saber que esa hoja iba a marcar un antes y un después. Esa noche, al llegar a casa, no pude esperar. Abrí la hoja que me había dado y, en el centro, encontré un dibujo hecho a lápiz, el mural tal y como lo llevábamos hasta ahora, pero con un detalle que no estaba pintado aún. En un costado, entre las figuras y los colores, había dos siluetas femeninas de espaldas, una junto a la otra, observando el muro. No tenían rasgos definidos, pero yo supe de inmediato que éramos nosotras. Me quedé mirándolo mucho tiempo, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo más profundo, como si de pronto todo lo que había sentido estos días se hubiera puesto en papel.
Al día siguiente, llegué antes que ella. Tenía el dibujo en la mano, y mientras lo miraba otra vez, la vi acercarse con su mochila. ¿Lo abriste?, preguntó, y no supe si su voz sonaba más nerviosa o expectante. Sí, respondí, con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Somos nosotras? Ella no se apresuró a responder. Caminó hasta el muro, sacó el bote de pintura violeta y comenzó a mezclarlo. Quería que este mural no fuera solo de colores, sino de historias, y pensé que, si lo íbamos a terminar juntas, tenía que quedarnos a nosotras ahí, aunque fuera escondidas entre los trazos. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. No sabía cómo explicarle que ese gesto decía mucho más de lo que ella creía. ¿Me dejas ayudarte a pintarlo?, pregunté. Ella sonrió, esa sonrisa suave que ya empezaba a reconocer como suya. Claro, pero quiero que tú hagas la primera línea. Pintar esas siluetas fue distinto a todo lo que habíamos hecho antes. No era solo seguir una figura, era dejar ahí, frente a todos, algo que significaba mucho más para mí. Cada trazo parecía sellar lo que estaba sintiendo, aunque no lo dijera. Mientras pintábamos, nuestras manos se tocaron más de una vez, pero ninguna de las dos se apartó. El mundo alrededor se volvió difuso, y el único sonido que escuchaba era el de las brochas y su respiración cerca de la mía. Cuando terminamos esa parte, ella dio un paso atrás y miró el muro con los ojos brillantes. Ahora sí, es nuestro. Sentí que no hablaba solo del mural. Terminamos de pintar las siluetas justo cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo todo con un dorado suave. Ella se sentó en el bordillo, con la espalda contra el muro, y yo me dejé caer a su lado. La gente pasaba sin prestar demasiada atención, pero sentía que, en ese instante, estábamos en un lugar que nadie más podía tocar. ¿Sabes?, dijo, jugando con las cerdas secas de una brocha. Cuando pinto sola, me concentro en que todo salga perfecto, pero contigo. Hizo una pausa y me miró. Contigo no me importa si me equivoco. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la tarde. Tal vez porque sabes que no vine a corregirte, sino a acompañarte, respondí. Ella sonrió, bajando la mirada. Hace mucho que no sentía esto, como si alguien se quedara a pintar conmigo aunque llueva, aunque el color se corra, aunque haya que empezar de nuevo. Quise decir algo, pero me temía que las palabras no fueran suficientes. Me limité a acercarme un poco más, hasta que nuestros hombros se tocaron. El silencio que siguió no era incómodo. Era de esos silencios en los que todo se dice sin pronunciar nada. Un niño que pasaba con su padre se detuvo a mirar el mural. «Papá, míralas, son las mismas que están pintadas ahí», dijo, señalando las siluetas violetas. Ambas nos quedamos quietas. El padre sonrió y asintió antes de seguir caminando. Cuando estuvieron lo bastante lejos, ella soltó una risa suave. Parece que no lo escondimos tan bien. Tal vez no queríamos esconderlo tanto, le dije, y sus ojos se encontraron con los míos como si esa frase hubiera sido la respuesta que esperaba. Guardamos las brochas lentamente, como si alargar ese momento fuera necesario. Antes de irse, ella se inclinó un poco hacia mí. Mañana quiero mostrarte el último detalle que tengo pensado. No es solo pintura. ¿Entonces qué es?, pregunté, intrigada. Es algo que quiero que veas y que sientas. Se marchó dejándome con esa frase, y toda la noche me quedé imaginando qué podía significar. Llegué temprano, más de lo que era razonable, solo para asegurarme de estar ahí cuando ella llegara. El mural se veía casi completo, y sin embargo, sentía que faltaba algo. O tal vez, yo sabía que lo que faltaba no era un color, sino el momento que ella me había prometido. La vi aparecer al final de la calle, con una caja rectangular bajo el brazo. Caminaba despacio, como si el peso no fuera físico, sino emocional. «Buenos días», dijo,
y había en su voz una calma distinta, como si ya supiera que este día se iba a quedar grabado. Colocó la caja sobre el bordillo y la abrió. Dentro había decenas de pequeños trozos de espejo, de distintos tamaños y formas. «Vamos a pegarlos aquí», explicó, señalando una parte vacía junto a las siluetas violetas. «Quiero que la gente que pase se vea reflejada en el mural, para que sienta que también es parte de él». Comenzamos a pegar los fragmentos uno por uno, con cuidado. El sol se reflejaba en ellos, y por momentos las chispas de luz nos cegaban. Mientras trabajábamos, nuestras manos se rozaban constantemente, y cada contacto era como un recordatorio silencioso de todo lo que había crecido entre nosotras. En un momento, pegué un trozo de espejo más grande y me vi reflejada junto a ella. No fue solo un reflejo, fue como si ese pedazo de cristal nos mostrara tal cual estábamos, juntas, en ese instante. «Mira», le dije, señalando. «Ahí estamos otra vez». Ella se inclinó para mirarlo y sonrió. «Me gusta más esta versión, porque no es pintura, es real». El resto del trabajo lo hicimos en silencio, pero un silencio cómodo, lleno de entendimiento. Cuando colocamos el último fragmento, nos alejamos para ver el mural completo. Las siluetas violetas, el fondo de colores y los reflejos del espejo componían algo que parecía respirar vida propia. «Ahora sí está terminado», dijo, aunque en su voz había un matiz que me hizo pensar que no se refería solo al mural. El sol de la tarde iluminó los fragmentos y los reflejos bailaron sobre nosotras. Ella se volvió hacia mí y sin dejar de mirarme, dijo en voz baja: «Gracias por pintar esto conmigo, y no me refiero solo a la pared». Yo asentí, sintiendo que sus palabras me habían llegado a un lugar donde no hay pincel que pueda alcanzar. La mayoría de la gente se fue cuando el sol comenzó a esconderse, pero nosotras nos quedamos ahí, sentadas frente al mural, como si no quisiéramos separarnos de lo que habíamos creado. Las luces de la calle empezaban a encenderse, y los fragmentos de espejo reflejaban destellos que parecían pequeñas estrellas atrapadas en la pared. Ella se recostó sobre sus rodillas, mirando las siluetas violetas. «Me da un poco de miedo que mañana todo esto ya no se sienta igual», dijo en voz baja. «¿Por qué?», pregunté, girándome hacia ella. «Porque…» Hizo una pausa larga, como si buscara las palabras correctas. «Porque no quiero que lo que siento aquí se quede solo aquí». Su confesión quedó flotando en el aire, mezclándose con el ruido lejano de los autos. Sentí como mi corazón se aceleraba. «Yo tampoco quiero», respondí, y mis palabras salieron más seguras de lo que esperaba. Ella me miró, y en sus ojos había algo que no necesitaba traducción. Ternura, deseo y un poquito de miedo. Ese tipo de miedo que uno siente cuando está a punto de dar un paso importante. «Estos días», continuó, «han sido los más vivos que he tenido en mucho tiempo. Y no es por el mural, es por ti». No supe qué hacer más que acercarme un poco más. Nuestras rodillas se tocaron, y el resto de la calle pareció desvanecerse. «A mí me pasa lo mismo», confesé. «Siento que llegué aquí por casualidad, pero en realidad estaba viniendo a encontrarte». Hubo un silencio, pero esta vez era un silencio expectante, como si ambas supiéramos lo que iba a pasar después. Ella bajó la mirada un instante, como si se diera permiso, y luego volvió a mirarme con una intensidad nueva. El frío de la noche comenzaba a bajar, y sin pensarlo, ella tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero que lo cambió todo. Su mano era cálida, y en ese apretón leve sentí más que en cualquier palabra. Nos quedamos así, sin soltar, mirando el mural iluminado por las farolas, como si fuera un testigo silencioso de lo que estaban haciendo entre nosotras. La noche ya había caído del todo. La calle estaba más silenciosa,
con apenas un par de personas pasando de vez en cuando. El mural, iluminado por las farolas, parecía tener vida propia. Los espejos devolvían destellos suaves y las siluetas violetas parecían mirarnos de vuelta. Seguíamos tomadas de la mano. Ninguna de las dos parecía querer romper ese contacto. Ella jugaba con mi pulgar, dibujando pequeños círculos que me erizaban la piel. «Nunca pensé que un mural pudiera cambiarme tanto», susurró. «Yo tampoco, pero creo que no fue el mural», dije, sonriendo. Ella me miró y sus ojos tenían esa mezcla de decisión y vulnerabilidad que solo aparece cuando estás a punto de cruzar una línea importante. Lentamente se acercó. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración tibia en medio del aire fresco de la noche. «¿Puedo?», preguntó, dejando la frase abierta. No respondí con palabras, solo cerré la distancia. Fue un beso lento, suave, como si ambas quisiéramos memorizar cada segundo. No era un beso apresurado, era uno que llevaba días pintándose en el aire, trazo a trazo, hasta llegar ahí. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente en la mía. «Ahora sí», dijo, con una sonrisa apenas audible. «Está terminado». «¿El mural?», pregunté, jugando con la idea. «No», respondió, mirándome a los ojos. «Lo que empezamos». Nos quedamos abrazadas, el frío de la noche cubriéndonos, pero sin poder atravesar el calor que nos envolvía. El mural frente a nosotras se había convertido en más que colores y figuras. Era un mapa de lo que habíamos vivido, un recuerdo pintado a cielo abierto. En ese instante supe que, aunque mañana viniera otra lluvia, aunque algún día la pintura se desgastara, lo que habíamos pintado juntas no se borraría nunca. Pasaron semanas desde aquella noche. El mural quedó exactamente como lo habíamos terminado. Las siluetas violetas, los reflejos de los espejos y los colores que parecían respirar con la luz. Cada vez que pasaba por esa calle, incluso si iba sola, me detenía a mirarlo y siempre recordaba la primera vez que la vi, parada a mi lado, observando en silencio. Pero no volví a pasar sola muy seguido. Casi siempre estaba con ella. A veces íbamos con pintura extra para retocar algún detalle que el sol o la lluvia habían desgastado. Otras veces solo nos sentábamos en el bordillo, café en mano, observando a la gente detenerse frente al muro y descubrir sus propios reflejos entre los fragmentos de espejo. «Me gusta ver cómo la gente se encuentra en este mural», dijo una tarde, mientras una niña se reía al verse multiplicada en los trozos brillantes. «Creo que eso es lo que hicimos nosotras», respondí. «Encontrarnos». Ella me tomó la mano, como la primera vez que lo hizo, y se apoyó en mi hombro. «Este lugar es nuestro lugar. Pase lo que pase, siempre será el punto donde empezó todo». En silencio, pensé en cómo algo tan simple como detenerme a mirar una pared había cambiado mi vida. No había sido solo un mural, había sido el puente hacia alguien que me enseñó que pintar no es solo poner color, es dejar parte de ti en lo que haces. Al alejarnos esa tarde, volví la vista una última vez. El mural seguía ahí, imponente y vivo, pero lo que más me conmovió no fue lo que veía, sino lo que sentía. La certeza de que, aunque el tiempo pasara y la pintura algún día se agrietara, lo que habíamos pintado juntas ya estaba en un lugar donde nada podía borrarlo. Y mientras caminábamos tomadas de la mano, supe que, de alguna manera, seguiríamos pintando juntas, en murales, en cuadernos y, sobre todo, en los días que vinieran.